¿Ustedes saben cómo se crean las cosas? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Para qué sirve la mente? ¿Para qué sirve la boca? ¿Para qué sirven los oídos? ¿Para qué sirve el corazón? Convivimos con nuestros oídos, tenemos ojos, tenemos nariz, pero muchos de nosotros no entendemos su funcionamiento. La palabra es clara, a su nombre. Y la palabra recomienda y dice: sean prontos para oír y tardos para hablar. Amén. ¿Por qué? Porque la boca muchas veces te va a traicionar. Y por eso muchos de nosotros decimos, y a veces hemos dicho, hemos hecho cosas que en verdad no queríamos hacer, y después decimos: uy, se me escapó. Amén. Después nos arrepentimos y decimos: no fui prudente al decir estas cosas, no fui prudente al hablar. ¿Por qué? Porque tan solo hablamos. Amén. Muchos de nosotros tenemos miles de pensamientos en cada momento, en cada día. ¿Cuántas veces has pensado? Si te pones a contar, te das cuenta que has pensado muchas cosas. Amén. Has pensado cosas buenas, pero también has pensado cosas malas. El problema es cuando nosotros dejamos que esas cosas malas permanezcan mucho tiempo en nuestra mente, y de pronto la mente manda esas cosas al corazón. Y en el corazón, cuando tenemos esas cosas, entonces comenzamos a actuar. A su nombre. Yahshua enseñó en el libro de Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15, versículo 19. En la palabra, Mateo capítulo 15, verso 19, y vamos a leer la poderosa palabra del Eterno con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su palabra: porque del corazón salen los malos pensamientos. Amén. ¿Qué más salen? Los homicidios. ¿Qué más salen? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. Pueden tomar sus asientos. De nuestro corazón, así como salen cosas buenas, también salen cosas malas. El tema del día de hoy titula: un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros queremos actuar, cuando ustedes, las mamás, se van al mercado y dicen: ¿qué cocinaré hoy? Se preguntan, ¿no? ¿Sí? Se preguntan. A veces consultan al esposo: mi amor, ¿qué te voy a cocinar hoy? Y si el esposo no le dice nada, de repente se molestaron. Cocina cualquier cosa. La esposa va y piensa: le voy a cocinar algo que a él no le gusta. Y va y cocina lo que a él no le gusta. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sale del corazón? Las acciones, las intenciones. Es por eso, hay muchos de nosotros que estamos aquí en la casa de oración. Como a las 4 de la tarde usted pensaste y dijiste: hoy día voy a ir a la iglesia. Amén. ¿Y qué pusiste? Dispusiste tu corazón y dijiste: ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia. Y el corazón actuó. Es por eso que tú estás aquí. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo actuamos nosotros. Actuamos con el corazón. Entonces nosotros, según la palabra, dice: sobre todas las cosas que tú tienes que guardar, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Amén. Con el corazón podemos hacer cosas buenas y también podemos hacer cosas malas. Podemos amar con el corazón de verdad, pero también podemos herir con el corazón. A su nombre. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios,
¿Cómo lo amamos? El primer mandamiento es: ama al Señor toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amén. Muchos dicen, aman a Dios, pero ¿qué hace su corazón? O sea, Yahshua lo dijo y eso lo repitió, y en el capítulo 15 de Mateo, usted lo vas a estudiar llegando a tu casa. Isaías dijo, ¿no? Mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué decía el Eterno cuando decía esas palabras? Que el pueblo, su pueblo, que el Señor amaba tanto, decía, amo a Dios, pero su corazón no. Su corazón no. ¿Por qué? Porque decía una cosa y hacía otra. Amén. Ustedes han visto y conocen a personas que dicen, me voy al norte, pero al final terminan yéndose al sur. Amén. Dicen que ya dejaron el pecado, pero siguen con el pecado. ¿Se dan cuenta o no? ¿Por qué? Porque de labios decimos, amamos a Dios, pero con nuestro corazón actuamos de otra manera. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey que vive. Entonces, si nosotros no entendemos el propósito de nuestra vida aquí en la tierra, estamos perdiendo tiempo. ¿Cómo, pastor? Estamos robando aire. ¿Por qué? No lo tomen a mal. Porque lo mejor de una persona es encontrar el propósito, qué propósito el Eterno tuvo contigo. Amén. Todos nosotros somos hombres y mujeres que no hemos sido creados por las puras. Hemos sido creados con un propósito de parte del Eterno. Pero algunos son llamados hombres conforme al propio corazón de Dios. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Nosotros, recuerda que todo lo que tú haces, todo lo que tú actúas, ¿de dónde sale? Del corazón. Amén. El Eterno, cuando crea al hombre, te crea a ti, ¿de dónde salió? De su corazón. Amén. Es por eso que David decía, el Señor decía, yo voy a levantar a un hombre conforme a mi propio corazón. Amén. O sea, ¿qué decía el Eterno cuando hablaba de David? Que David va a cumplir todo lo que yo le he mandado hacer. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey que vive. Y lo que nosotros debemos hacer aquí en la tierra es esforzarnos sinceramente en ser hombres conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Usted eres un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Eres un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Eso tiene que preocuparte. De eso tienes que preocuparte. Es por eso Yahshua dijo, y lo dijo bien claro, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vivir en esta tierra significa estar afanado en muchas cosas, hermano. ¿Amén? ¿Cuántos tienen afanes? Afanes, trabajo. Y afuera en el mundo, que la gente sueña con plata, ¿no? Plata y plata. ¿La gente se va a llevar su plata? No, se va a quedar. ¿Se dan cuenta que todo es vanidad? A su nombre. A su nombre. Pero cuando tú eres un hombre, alábale al Eterno. Cuando tú eres un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios,
entonces tú estás encaminado en cumplir en verdad para qué tú fuiste creado. Amén. Muchos de nosotros nos confundimos en el lugar donde nos encontramos y pensamos que de repente por el lugar donde nos encontramos es porque yo me lo gané, o porque yo fui distinguido, o porque de repente fui bueno. No, tú estás aquí en esta tierra, en el lugar donde te encuentras, porque tú tienes un propósito. Amén. Tú tienes una misión. Dile a tu hermano que está a tu lado, tú tienes una misión. A su nombre. Alábala al Rey. Tú tienes un trabajo. Primera de Samuel capítulo 9, verso 1. Capítulo 9, verso 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de Benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Amén. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, este era un físico-culturista, hermano, dice su palabra. Mira, ¿no? Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Amén. ¿Cómo era Saúl? Hermoso. ¿Cómo era Saúl? Hermoso. ¿Tenía la talla física para ser un rey? ¿Sí o no? Así es. Amén. Pero lo que muchos de nosotros nos cuesta entender es esto, hermano. Saúl, por X razones que así el Eterno así lo permitió, él nació hermoso. Algunos en esta tierra hemos nacido más o menos. Amén. Pero Saúl nació hermoso. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? El pueblo de Israel pedía un rey, querían un rey. Pero como el Eterno es tan bueno, quieren un rey, les voy a dar un rey. El primer rey de Israel tenía que ser Saúl. Y Saúl tenía todo para ser un rey. Amén. Era hermoso. Y así empieza. Él tenía a su papá y a sus papás se le pierde sus asnas, ¿no? Sus burritas. Él se va a buscar, busca y no encuentra las asnas o las burras de su papá. Y en el camino él se va a encontrar con un profeta, que en ese tiempo se llamaban los videntes. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Y cuando tú lees la palabra, hermano, entras y el Señor te muestra muchas cosas. Y dice la palabra que la gente conocía a Samuel, el profeta Samuel, lo conocía como vidente, y ellos decían: todo lo que ese hombre habla, todo se cumple. Amén. Porque era profeta del Señor. A su nombre. Alábala al Eterno. Y la manera como el Eterno hablaba con Samuel era, mira cómo hablaba. Primera de Samuel, allí nomás en el capítulo 9, versículo 15, dice su palabra: y un día antes que Saúl viniese, Yahweh había revelado al oído de Samuel diciendo, mira cómo el Señor habla a los profetas: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás
por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Amén. Nuevamente, mira, léalo bien. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe. Date cuenta, el pueblo del Señor de Israel le pidió un rey, pero el Señor les dio un príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Amén. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Saúl como príncipe de Israel? Salvar al pueblo de los filisteos. A su nombre. A su nombre. Alábala al rey. Entonces, muchos de nosotros decimos, es por eso. Debemos saber por qué nosotros existimos, hermano. El trabajo de Saúl, ¿qué era? Sentarse en el trono y tener bastantes concubinas y ¿no? ¿Cuál era el trabajo de Saúl? Ser príncipe de Israel y salvar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Nada más. A su nombre. Alaban al rey, hermano. Y entonces el Señor le revela eso, conversa Samuel con Saúl, suben ahí a un lugar a ofrecer sacrificios, y ahí Samuel conversa con Saúl y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser probablemente el ungido de Dios. A su nombre. Y aquí le dice, capítulo 9, verso 26. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Y luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Amén. Le dijo, no te adelantes, déjales que ellos se adelanten, pero tú espera un poco hasta que te diga y te declare la palabra de Dios. En pocas palabras, Samuel le decía a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Tú tan solo vas a hacer lo que Dios te diga a través de mí. A su nombre. A su nombre. Alábala al rey, hermano. Y así empiezan al principio de las cosas, cuando todo empieza bien y tú cumples el propósito del Eterno que te ha mandado a hacer, entonces no va a pasar nada. Todo va a ir a bien, como dice Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan conforme a sus propósitos fueron creados. Amén. Te va a ir bien si tú estás alineado al corazón de Dios, al plan de Dios. Amén. ¿Para qué tú fuiste creado? Amado hermano, ¿usted cree que hubiera podido evitarse el diluvio? Sí. ¿Por qué? Si el hombre no se hubiera desviado. En Génesis 6:6 dice la palabra que el Señor hizo el pueblo, le hicieron doler el corazón, porque eso no fue la intención de Dios para que el hombre se corrompiera de esa manera. Y el mundo tanto se corrompió que ya no se podía hacer otra cosa que exterminarlos. A su nombre. A su nombre. Alábala al rey, hermano.
Es por eso, les decía al principio, usted tan solo alíñate a lo que Dios quiere hacer contigo. Y el Señor es tan paciencioso que el Señor quiere mostrarte el camino. ¿Amén? ¿Quieren verlo? Ahí nomás. Primera de Samuel 10:2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, le dice, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, entre el territorio de Benjamín en Selsa, las cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí, sigas más adelante, llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, las cuales, luego que te hayas saludado, te darán 2 panes los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado a otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniese a la mano, porque Dios está contigo. Amén. ¿Qué le daba Samuel a Saúl? Instrucciones. Le estaba mostrando el camino a dónde iba a ir. Le estaba diciendo todas y cada una de las cosas que le iban a suceder a su nombre. Verso 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. Verso 9. Aconteció luego que al volver de la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios de su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. A su nombre. Nosotros tenemos un plan escrito por el Eterno. Amén. Nuestra vida está escrita en libros diseñadas conforme al corazón de Dios allí en los cielos. A su nombre. ¿El destino de Saúl estaba escrito o no estaba escrito? ¿Estaba o no estaba? Estaba, porque el Señor le había dicho a través de Samuel a Saúl todas y cada una de las cosas que le iban a suceder. Y al final le da una última instrucción, le dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. Amado hermano, muchos de nosotros estamos o nos hemos acostumbrado a vivir como nosotros en verdad queremos. Amén. Como a nosotros, entre comillas, nos conviene. A su nombre. Buscaron, ¿no? Recordando nuestra vida pasada. Tu esposa que ahora tienes, ¿le consultaste a Dios? Tu esposo que ahora tienes, ¿lo consultaste? ¿O tan solo tú te enamoraste? Tú me gustas, yo te gusto, nos gustamos. ¿Qué te parece si hacemos hijitos? ¿No fue así? A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Por pensar así, conforme nosotros hemos pensado, ¿qué ha pasado con nuestra vida?
Algunos varones les han salido, no sé, algo por la frente. Y a algunas mujeres les han salido, no sé, de repente los ojos que estaban de color carne, otros días estaban morados. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hicieron las cosas como ellos quisieron, no conforme Dios les pidió que ellos hagan. A su nombre. La iglesia y el mundo tiene que entender que nosotros debemos guiarnos por el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Al principio, y eso es lo que tenemos que entender, y tenemos que entenderlo bien. A veces las cosas nos salen bien y nosotros pedimos al Señor y el Señor rápidamente nos habla, pero van a haber momentos donde el Señor espera qué tanto nosotros hemos confiado en Él y qué tanto hemos aprendido. Y en esos momentos de soledad donde no recibimos instrucción, hermano, es donde nosotros muchas veces flaqueamos y decimos, Dios no me habla, Dios no me habla. No, Dios está ahí contigo, sino está esperando cómo tú estás actuando en esta situación. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Y el Señor hace cumplir todo lo que le había prometido a Saúl que iba a cumplir, pero le había dicho algo. ¿Qué le había dicho? No bajes a Gilgal a mí delante, si no me vas a esperar 7 días. Amén. Para ofrecer ofrendas, holocaustos, ofrendas de paz. Amén. Pasan los años, hermano. En esos pasó como 1 año, más o menos 2 años. Se levanta un rey. Naas se llama. Y este rey es muy curioso. Se va y a los galaditas le dice, por si acaso, o los extermino, los dejo vivir, pero ¿saben qué? Van a hacer la humillación de todo el pueblo de Israel. ¿Cuál va a ser? Les voy a quitar su ojo derecho y ahora todos van a ser piratas. Así les dijo. Los galaditas van a Saúl corriendo y se ponen a llorar delante del pueblo. Saúl va, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Les dice. Capítulo 11, verso 5. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Amén. Hasta ese momento, Saúl estaba yendo bien o mal. Bien. ¿Recuerdan? Su primer trabajo era que él iba a cuidar al pueblo de Israel, aún también de los filisteos, en primer lugar. Pero por si acaso, Samuel le había dicho, ¿sabes qué? Tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Y hasta en ese momento Saúl decía, si no salen en pos de mí y en pos de Samuel, que él me va a decir todo lo que yo voy a hacer, sus bueyes van a terminar así. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Siempre por hacer la voluntad de Dios te va a ir bien las cosas. Amén. Y hasta en ese momento, amado hermano, Saúl hacía la voluntad de Dios y las cosas, ¿cómo le iban? Bien. Muchos no creían de Saúl al principio, se levantaron, no decían, ¿quién nos va a salvar esto? Pero después de esta derrota al rey de Amonita, Saúl se levanta. El profeta Samuel da una instrucción al pueblo en el capítulo 12, verso 24, y él le dice,
Nuevamente lo que les digo. Solamente temed a Yahweh y servirle de verdad. ¿Con qué? Con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverares en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén. El profeta Samuel recomendó nuevamente al pueblo de Israel diciendo: sirvan al Señor, pero de corazón. Amén. Lo que ustedes hablan y dicen, demuéstrenlo con sus acciones. A su nombre. A su nombre. Alaba al Rey que vive. Y de tanto en tanto el Señor te va a dar nuevas instrucciones para ti. Las primeras instrucciones para Saúl eran esas. ¿Qué llegaba ahorita? La batalla que se estaba esperando. En todos estos años, el pueblo de los filisteos no se había levantado hasta ahora. Amén. A su nombre. Habían pasado años. ¿Recuerdan al principio? Hablaban de hijo de Saúl. No tenía hijo, era un joven hermoso. Pero ahora Saúl ya tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Jonatán. Capítulo 13, verso 2. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los filisteos. O sea, el momento era ahora. Que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan, los hebreos y todo Israel oyó lo que decía Saúl: ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Amén. ¿En dónde? ¿En dónde? En Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mismas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. A su nombre. ¿Recuerdan? Volvamos al 1 de Samuel, capítulo 10, verso 8. ¿Qué dice? Luego bajarás de mí a Gilgal, delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espera. Dile a tu hermano: espera. Espera. Fuerte. Dile: espera. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. ¿Cuál era la orden de Samuel a Saúl? Espera. ¿Cuánto tiempo? 7 días. Amén. Hasta que yo te diga qué es lo que tienes que hacer. A su nombre. A su nombre. Alábale al Rey, hermano. Por eso a veces debemos ser muy cuidadosos con los tiempos.
Sé muy cuidadoso con lo que tú estás haciendo. Dice su palabra, 13, verso 8. Y él esperó 7 días. Mira, se está cumpliendo. Conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Amén. Estaba ya 7 días, hermano. ¿Qué le costó esperar un poquito más? Dile a tu hermano que está a tu lado, ¿qué te cuesta esperar un poquito más? Amén. ¿A cuánto les gusta esperar? No nos gusta esperar. ¿A cuánto les gusta esperar? ¿A cuánto les gusta esperar? A su nombre. Espera, dile, espera. Y mira, entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Eso tenía que hacer? No. ¿Él qué tenía que hacer? Esperar. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, la última vez tienes que esperar. Tienes que esperar. No, pero lo amo, pastor, lo amo. No, tienes que esperar. No, pastor, pero la amo. Tienes que esperar. A su nombre, a su nombre. Alábala al Rey. Pastor, se parece a Saúl. Mentira. No, tienes que esperar. No puede ser así. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. A su nombre. Alábala al Rey. Si el Señor te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Si la palabra de Dios fue para Saúl, le dijo, ¿sabes qué? Me vas a esperar 7 días, porque cuando yo baje contigo, ofreceré yo ofrendas de holocausto al Señor, ofrendas de paz, y allí te diré qué es lo que has de hacer. Amén. Pero ¿qué hizo Saúl? El pueblo se deserta, el pueblo se me va. Mira, ahora ya tengo 20, 25, me está dejando el tren, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me caso, dices. No, no es así. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Espera. Si para hacer cualquier cosa le consultaras al Eterno sobre si es y no es su voluntad, tú no te equivocarías. Amén. Tú no te equivocarías, porque estarías actuando conforme al corazón de Dios. Pero a veces no sé qué nos pasa. Amén. No sabemos qué nos pasa y actuamos locamente, rápidamente. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos. A su nombre. Alábala al Rey. Verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿sabes quién viene? Santo, mira. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Yahweh. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. El profeta Samuel le dice, ¿cómo que no voy a venir? Si el Señor te ha dicho que te va a bendecir, amén, ¿es por qué?
¿Es por qué? ¿Es por qué? Porque te va a bendecir. Amén. No, Señor, yo pensé que tú no me ibas a bendecir, así que dejé todo y me fui a trabajar, Señor, para ayudarte a bendecirme. ¿Qué? ¿Así? Así es. Mentira. Así no es. Si el Señor te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Lo único que tú tienes que hacer es esperar. A su nombre. A su nombre. Alaba al Rey que vive. Y ahí se pierde Saúl. Mira lo que le dice. Entonces, verso 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, Saúl. No guardaste el mandamiento de Yahweh tu Dios, que el que te había ordenado. Amén. Porque él tenía una orden. ¿Cuál era la orden? Que lo espere. Amén. Que lo espere. Y él no cumplió. Pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, ¿sabes qué, Saúl? Tu reino se hubiera trasladado de generación en generación, en generación, en generación y en generación. A su nombre. Verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su propio corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no lo has guardado, lo que Yahweh te mandó. A su nombre. A su nombre. Alaba al Rey que vive. ¿Sabes a dónde te hubiera levantado el Señor si tú le hubieras sido obediente? Promesas de Dios tan grandes que tenía Dios para ti. Pero muchos de nosotros nos hemos quedado tan solo ¿a dónde? En el primer escalón. ¿Por qué? Por desobedientes. Por no esperar. A su nombre. A su nombre. Alaba al Rey que vive. Es momento, iglesia del Señor, que entiendas el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Si tú estás cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida, sigue adelante, que estás pronto a ser promovido. Pero si estás haciendo cosas que el Eterno no te mandó a hacer, como lo hizo Saúl, ten cuidado. Ten cuidado. No hagas cosas que el Señor no te haya mandado a hacer. Tú tan solo haz lo que el Señor te ha mandado y te ha demandado hacer. A su nombre. A su nombre. Alaba al Rey que vive, hermano. Muchos de nosotros nos equivocamos. Muchos de nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas. Y tan solo actuamos locamente. Pensamos, nos imaginamos que estamos actuando bien, pero estamos lejos del plan de Dios. Amén. Estás lejos del plan de Dios. Dile a tu hermano, ¿estás cerca o lejos del plan de Dios? ¿Cerca o lejos? Cerca o lejos. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos cómo está nuestro corazón, hermano. ¿Cómo está nuestro corazón? Si tenemos un corazón malo, ten por seguro que no estás cumpliendo nada del plan de Dios en tu vida. Amén. Porque te estás dejando guiar por tu mal corazón. Pero cuando tú te vuelves al Señor de verdad y lo sirves al Señor de verdad, y Él te cambia, te saca este corazón terco y te pone un corazón de carne que se asemeje a hacer la voluntad que el Eterno tiene para ti, entonces tú estás yendo por buen camino. A su nombre. A su nombre. Alaba al Rey que vive. Es por eso, si hay resentimiento en tu corazón, deséchalo. Si hay ira en tu corazón, deséchalo.
No, pastor, con un poquito de envidia, con un poquito de ira, con un toquecito de pimientita de resentimiento, voy a hacer la voluntad de Dios. Mentira, no estás haciendo nada, estás yendo por otro camino. Tú tienes que ser un hombre conforme al corazón de Dios. A su nombre. Alábala al Rey. Pónganse de pie, pueblo del Señor. Ustedes ya lo saben. Servir al Señor, y ese es un engaño tan grande que a veces los escucho a ustedes, que el diablo los atormenta, que servir al Señor, que el diablo nos ataca. Sí, nos ataca y pasa muchas cosas, pero recuerda que nosotros somos más que vencedores en Yahshua HaMashiach. Amén. Dice la palabra que Yahshua avergonzó al diablo, los avergonzó a los principados, a las potestades, los avergonzó, hermano. Y nosotros ahora en Cristo somos más que vencedores. A su nombre. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Hermano, el diablo incluso puede tentarte para que tú cambies ese llamado que el Señor tiene para ti. Pero tú tienes toda la fortaleza del Eterno. No le des mucha importancia al diablo, hermano. Si el Señor está contigo, el Señor ya peleó la batalla por ti. Tú tan solo preocúpate en servirlo, en adorarlo, en darle tu corazón a Él, nada más. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. El apóstol Pablo decía: en salud, en enfermedad, en prisiones, en persecuciones, con todo, decía. Y el Señor quiere que nosotros seamos así, a prueba de todo, hermano. Pero muchas veces nosotros nos hemos tanto domesticado a estar en buenos momentos que cuando vienen los momentos malos ya nos volvemos cobardes y nos amedrentamos. Pero no, el Eterno no quiere eso para nosotros. El Eterno quiere que nosotros nos levantemos, confiemos en Él, hermano. Confía en Dios, hermano. Confía en Dios. No sé, por eso te decía, no sé en qué momento estarás pasando tú, pero yo estoy bien seguro que Dios existe y Dios nunca deja solo a sus hijos. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Pase lo que pase, sírvele al Señor nada más. Sírvele al Señor tan solo. Pero pastor, me están asustando. El diablo solo te puede asustar. Y eso es lo que le pasó a Saúl. La gente desertaba mientras veía que los filisteos eran como la arena del mar. Tan solo le seguían a Saúl 600 hombres. Y por eso él dijo: no, voy a hacer lo que yo quiero. No, tú no mires a nadie, tú tan solo mira a Dios.